estuve con él en Nueva York esta semana que pasó. Fue un buen tiempo, un tiempo de conocer la diversidad, la iglesia, cómo crece en el mundo. Estuvimos en muchos lugares, en muchas reuniones. Estuvimos en una iglesia de coreanos, donde solo se predica en coreano. Ningún americano va a esa iglesia, solo coreanos. Una iglesia muy grande, donde la tecnología y lo mejor está en ese lugar. Son gente muy dadivosa, gente de muchos recursos, gente que ama la obra del Señor. Estuve en la iglesia de los chinos también, estuve en la iglesia latina, y estuve en reuniones que estaban planteando cómo vamos a hacer que el mundo conozca de Cristo. Y en una de esas reuniones escuchamos a un señor muy adulto, un chino, que decía: son las relaciones personales. Son las relaciones personales, ¿no? Son las relaciones personales. El del cable, entonces. Gracias, hermano. Vamos a solucionar esto. La idea es que todos escuchen bien. Así no tengo que gritar aquí. Hola. Entonces me toca poner esto más. Muy bien. Ahora sí. Qué bien. Y esos micrófonos que he comprado son buenos. Costosos, digo yo, no, pero no, que no montan buenos, ya nos damos cuenta. De pronto esa planta que ya está molestando, no, hermano, hay que conocer su planta. Entonces necesitamos una planta, no una planta de fresa, no, es una planta de fresa. Muy bien, entonces, este hombre que es de una universidad de los Estados Unidos, muy importante, es un hombre muy adulto, debe tener como 500 años, perdón, como 80 años, pero dijo algo: es las relaciones personales las que va a hacer que la gente conozca de Jesús, porque van a ver nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro pensar, y a ellos les va a entusiasmar como somos. De manera que muchas veces no son las grandes campañas evangelísticas, a veces son las más pequeñas, de persona a persona. Si todos los que estamos aquí, convertidos a Cristo, nos dedicáramos a buscar una sola persona, hacernos amigos de ella, empezarle a compartir levemente de las cosas de Dios, y si es propósito de Dios, y si hay un llamado de Dios, vamos a multiplicarnos, pero multiplicándonos, dando testimonio y fe de que Cristo habita en nosotros. Fue un tiempo muy interesante, muy bonito. Yo doy gracias a Dios porque, sin estarlo pensando, sin estarlo buscando, llegué a ese lugar. Dios conoce todas las cosas y sabe de lo que tenemos necesidad. Y a veces aún tenemos necesidad de conocer la iglesia en todo el mundo. Y eso fue para mí muy importante. Yo quiero contarles una historia. Es de un abogado. El abogado está recién graduado. Ha hecho una oficina muy suntuosa, muy bonita, muy agradable, en un edificio. Y la primera vez llega a esa oficina, abre la puerta y en ese momento se sienta a mirar todo lo que han hecho, está muy satisfecho. Y en ese momento ve que viene una persona a su oficina y él dice: yo quiero impactar a mi primer cliente. Y agarra el teléfono, la persona se queda parada, él le dice que un momento, que ya lo va a atender, y empieza a hablar: hola Juan, ¿cómo estás? Sí, acabé de llegar a mi ciudad, estaba en Europa, en unos negocios, trabajando en esto, en aquello. No, la otra semana no puedo atenderlo, voy a estar muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer.
muchos casos que atender en mi ciudad, la otra semana tampoco, porque esta semana tengo que ir, y en fin, el tipo empieza, bueno, Juan, hablamos, que esté muy bien, y cuelga. Entonces le dice, Señor, siga, ¿qué se le ofrece? Dice, yo soy el que vengo a arreglar su teléfono. El teléfono estaba dañado y él quiso impactar e impresionar a este supuesto cliente que llegaba. ¿Sabe una cosa? Que a veces nos pasa lo mismo. A veces queremos impactar a nuestra sociedad. A veces queremos con palabras querer llamar la atención. Pero eso es imposible si no está el poder de Dios en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo no habita en nosotros, no podemos impactar a nadie. Podemos aparentar, podemos tratar como este hombre con un teléfono dañado, querer impactar a alguien, pero no lo vamos a lograr. Gracias. De manera que es muy importante que entendamos y podamos comprender que es el poder de Dios viviendo en nosotros. Pero ¿a qué nivel? ¿A qué nivel? Y de eso quiero compartirles en esta mañana. Son muchos escritos, 1, 2, 3, 4 hojas. No sé si alcance, porque cuando empiezo a escribir, escribo, y a veces son 4 hojas y no digo nada. El día que hicimos el evento en Semana Santa, las 2 predicaciones quedaron intactas, el papel doblado, porque me paré y empecé a hablar y no perdí el tiempo haciéndolo porque aprendí. Pero a veces dejamos que Dios sobre. Igual, sea que lea o sea que no lea, el Espíritu Santo nos va a hablar en esta mañana. Yo quiero que vayamos al libro de los Hechos. La enseñanza se llama El Señor solo tiene una respuesta. ¿Cómo se llama la enseñanza? El Señor solo tiene una respuesta. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos 1, del 1 al 8. Hechos 1, versículo 1 al versículo 8. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó y hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido de arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Jesús había resucitado, habían pasado 40 días, les había hablado del reino de Dios, con pruebas indubitables se había aparecido. Pero yo quiero por un momento meterme en los zapatos de los apóstoles, en estos 12 hombres que habían dejado todo, porque uno lee los evangelios y uno deja pasar muchas cosas que
que el Evangelio de una u otra forma nos quiere decir. De manera que vamos por un instante a ponernos los zapatos de los apóstoles. Los 12 habían dejado todo. Pedro había dejado sus redes. Mateo ya no cobraba los impuestos. Simón, el celote, ya había dejado de pelear por la liberación de Israel. Y en fin, todos ellos decidieron seguir al Maestro. Fueron más de 3 años estos 12 hombres contemplando las maravillas de Dios a través de Cristo. Ellos habían creído que Cristo era el Hijo de Dios, que era el Rey de Israel, que era el dueño absoluto de todas las cosas. Todos querían seguir a Jesús y los 12 estaban cerca del Maestro, lo rodeaban todo el tiempo. Los israelitas, los palestinos, los griegos y hasta el mismo Herodes quería hablar con Jesús. Estos 12 personajes se habían hecho famosos al lado de Jesús. Es que habían contemplado las maravillas de Dios. Si nosotros miramos la historia, los 4 evangelios, y vemos cómo Jesús, el día que Pedro le dijo que los iban a cobrar los impuestos, le dijo: Pedro, vaya al río, al mar, y saque un pez, y en el pez tendrás el dinero para que pague los impuestos. Había retado a la naturaleza, había retado la gravedad, había caminado sobre las aguas. El día que necesitó para entrar a Jerusalén, simplemente le dijo: vaya, en tal lugar hay unos burros, dígale que yo necesito de burros para entrar a Jerusalén. Cuando necesitó la cena, ya todo estaba preparado. ¿Qué necesidad tenían los discípulos? Ninguna. Ellos se habían vuelto famosos al lado de Jesús. Eran los 12. Ellos se sentían protegidos, guardados. El día que la barca se estaba hundiendo, simplemente fue despertarlo y el Señor Jesús le habló al mar y le habló a los vientos y ellos le hicieron caso. ¿Quién no quiere? ¿Quién de los que estamos aquí no quisiera estar al lado de un personaje como Jesús? Jesús era la persona más importante en ese tiempo. No había otro más importante y los 12 estaban con él. Pero de un momento a otro, su Rey, su Señor, su Maestro, su guía, su camino es quitado de ellos. A Jesús lo entregan a la muerte, a Jesús lo llevan a la cruz y ellos desde lejos ven morir a su Señor. Ellos desde lejos ven perder todas las esperanzas que tenían. Ellos de lejos ven morir a su Cristo, morir a su Rey en medio de los ladrones. Ni uno de ellos pensó, la Biblia nos registra, ninguno de ellos en ningún momento tenía ni una sola esperanza de que Cristo volviera. Es más, la Biblia dice, el libro de Juan dice, que ellos estaban encerrados por miedo a los judíos. Y yo quiero que miremos unos textos para que nos demos cuenta cuál era la reacción de estos discípulos o qué posición tomaron ellos. Yo quiero que veamos a Mateo 28, 17. Dice Mateo 28, 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aún lo estaban viendo,
Aún estaban contemplando la figura de Cristo resucitado y aún algunos de ellos dudaban. Vuelvo y repito, porque ellos nunca pensaron que Jesús volviera a sus vidas. Ahora miremos Marcos 16:11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Aún vienen a ellos, les dicen: el maestro ha resucitado, y ellos no lo creyeron. Marcos, ahora Lucas 24:11. Esto es más tremendo todavía. 24:11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. ¿Sabe qué? Ellos dijeron: mujeres están locas. Cristo no va a venir, Cristo no va a resucitar. Literalmente ellos habían perdido toda esperanza con Jesús. Estaban asustados, temerosos, porque se suponía que si al maestro lo habían matado, ¿qué iba a hacer de ellos? Igual, quizá iban a correr el mismo camino, quizás también iban a ser asesinados. Pero Cristo, como ya sabemos, se levanta de entre los muertos. Se desaparece durante 40 días, como hemos leído en Hechos, y para ellos no hay duda. Ya la incertidumbre, ya ellos se han dado cuenta que efectivamente Jesús ha resucitado. Y durante los 40 días, dice la Escritura, que Cristo les habló del reino de Dios. Y lo tremendo aquí es que Él los reúne. Y después de haber pasado 3 años, haberle mostrado su gloria, haberlo visto morir, y ahora lo ven resucitado. Y Él les dice: yo me voy. ¿Cuál sería si nosotros llegáramos a estar en ese momento tan crucial como los 11 discípulos en este momento? Y se nos aparece el Señor y somos parte de los 12. ¿Qué le hubiéramos dicho al Señor? Yo les pregunto, ¿pueden contestar? ¿Qué le dirían al Señor? A ver, ¿me entienden la pregunta? Son de los 12, están con Jesús, han caminado 3 años y medio, más o menos 3 años y medio con el Señor, han visto la gloria del Señor, por un instante han dejado de creer, por un instante perdieron las esperanzas, pero Cristo ha vuelto, Cristo ha resucitado, los reúne a los 11 y les dice: yo me voy. Yo me voy de este mundo, yo me voy al lugar donde he estado por los siglos de los siglos. ¿Qué le preguntarían al Señor? ¿Qué le dirían al Señor? ¿Los escucho? ¿Cómo? Yo me quiero ir con Él. Muy bien, ¿qué otro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿La otra? ¿Aló? ¿Lo escucho? ¿Nos va a dejar solos? ¿A dónde se va? Ah, ¿por qué se va? Que no se vaya. Que si vuelve. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Muy bien. Todas las preguntas son valederas. Yo hubiera comprado una cadena, hubiera comprado un par de esposas, me ato a él, boto las llaves, le digo: ¿se va conmigo o se va conmigo? ¿O me lleva o me lleva? Yo no me quedo aquí. Después de haber visto tu gloria, tus maravillas, y después de haber que resucitó de los muertos,
para donde vives. Yo no me quiero ir contigo. Pero la pregunta, o la petición, o la pregunta mejor de los discípulos fue: Señor, y era en común, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? ¿Cuándo nos vas a librar del yugo esclavizante de los romanos? ¿Cuándo lo va a hacer? Lógico, Jesús había hablado todo el tiempo del reino de Dios y efectivamente Él era el rey. Y Él era el rey de Israel. Y no solamente el rey de Israel, era el rey de toda la creación. Ellos dijeron: Señor, por favor, denos una respuesta. ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Cuándo lo vas a hacer? Ellos le dicen: Señor, ¿cuándo nos vas a cumplir las promesas de restaurar a Israel? Tú mismo dijiste que eres el libertador. ¿Cuándo nos vas a restaurar? ¿Cuándo nos vas a hacer libres? Pero el Señor le responde de una forma que uno queda pasmado. Y le dice Jesús a ellos: no os toca a vosotros saber las sazones o los tiempos que mi Padre ha puesto en una sola potestad. Mejor dicho, eso no les compete a vosotros saberlo. No es para que lo sepan. Pero ¿cómo no les iba a importar a los apóstoles, a los discípulos, ver libre a Israel? ¿Cómo no les va a importar ser libres del yugo de los romanos que había ejercido sobre tanto tiempo? ¿Cómo no van a querer ellos saber cuándo van a dejar de pagar el tributo a César? ¿Cómo no van a querer saber ellos hasta cuándo van a tener a los soldados romanos en su pueblo, en su tierra? Claro que sí. Claro que a ellos les interesaba. Pero Jesús les respondió y les dijo: no es problema de vosotros saber esto. El que se sienta en el trono, el único que se sienta en el trono, ha dicho que no les corresponde a vosotros saber los tiempos o las sazones. Hermanos, nosotros estamos hoy como los apóstoles, esperando una respuesta del Señor a nuestra situación económica, a la situación de enfermedad, al problema que tengo con el esposo, con la esposa, a todos los problemas que tengo con los hijos quizá, al problema que tengo de trabajo. Y quizá muchas veces le hemos dicho al Señor: Señor, ¿cuándo me cumplirá todas las promesas que están en la Escritura? Queremos saber cuándo va a pasar este problema tan serio que tengo. Cuándo esta enfermedad que tengo ya no va a estar más. Cuándo mi situación económica va a ser restaurada. Y el Señor solo tiene una respuesta. Y es la misma respuesta que les dio a sus apóstoles. Porque Jesús en ningún momento les da un mandato. Jesús les da una respuesta a lo que ellos preguntan. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que mi Padre ha puesto en una sola voluntad. Pero la respuesta es la mejor. La respuesta es: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la respuesta que nosotros vamos a recibir de Dios en cualquier pregunta que tengamos es la misma que le dijo a los apóstoles antes de partir a los cielos. No os toca a vosotros cuando te voy a sanar. No os toca a vosotros cuándo vas a salir de la situación. Lo único que quiero decir es que vas a
recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la respuesta de Dios a todas las preguntas que nos hemos hecho. Hermanos, cuando yo leo al apóstol Pablo dice: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Uno dice: vaya, ¿cómo lo vamos a lograr? Y aún más, vaya a Efesios 5:1. Vaya a Efesios 5:1 y sorpréndase lo que el apóstol Pablo nos dice. Dice: sed pues imitadores de ¿quién? De Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando Jesús dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es aún para poder ser imitadores de Dios en todas las cosas. ¿Cuántas cosas, hermanos amados, en nuestras vidas tienen que hacerse, pero a través del Espíritu Santo de Dios? Yo les pido el favor que le roguemos a Dios, por encima de cubrir nuestras necesidades físicas o económicas, que por favor haga posar en nosotros el poder del Espíritu Santo para poder ser imitadores de Dios. Porque esto es lo importante. Jesús les dijo a sus discípulos: no os importa a vosotros saber cuándo va a suceder esto que ustedes piden. E igualmente hoy el Señor nos dice a todos que Él no nos va a dar el tiempo cuando esa situación cambie, pero va a hacer en nosotros que se ponga el Espíritu Santo para que nuestras vidas sean encaminadas hacia Él. Y esto es lo más importante. La Biblia enseña que Cristo Jesús hizo todas las cosas por el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu Santo a soportar una corona de espinas, a recibir los azotes y a ser clavado en la cruz. Y el día que Cristo estaba en la agonía, le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Un ángel del cielo vino para fortalecerle. La respuesta de Dios fue: y un ángel vino del cielo para fortalecerle. Hoy, a cada pregunta de nosotros, Dios va a enviar el Espíritu Santo para fortalecernos. ¿Cuándo van a pasar las cosas? Yo no lo sé. Yo no sé cuándo nuestra vida va a ser mejor. Yo no sé cuándo la enfermedad vaya a desaparecer. Yo no sé cuándo la situación económica vaya a mejorar. Yo no sé cuándo los problemas que tengo van a ser resueltos. Pero lo único que estamos seguros es que el poder de Dios actúa en nosotros a través del Espíritu Santo y nos va a transformar y nos va a llevar por el camino al Calvario y nos va a llevar a la muerte para que haya una resurrección. Porque es necesario que haya una muerte para que haya una resurrección. Hoy la mayoría de preocupaciones están en el tener buena salud, en el tener una buena economía,
pero se nos ha olvidado que es el poder del Espíritu Santo el que actúa en nosotros para mejorar. Y Jesús, y esa fue la respuesta del Señor Jesús para sus apóstoles. Hermanos, no hay forma de vivir una vida cristiana digna delante de Dios si el poder del Espíritu Santo no actúa en nosotros. Y no estoy hablando del poder de hacer los milagros, no estoy hablando del poder de trasladar las montañas, estoy hablando del poder de seguirle, el poder de caminar por la senda que Él ha trazado para mi vida, porque de una cosa estoy seguro: no podemos negociar con Dios. Dios está en su trono sentado y con Él no podemos negociar. Lo que Él ha trazado para mi vida, así se va a cumplir. El calvario que tengo que atravesar, el camino al Gólgota, lo vamos a llevar y vamos a morir y vamos a resucitar para poder tener los tiempos de refrigerio. Pero es necesario que por un momento nos olvidemos de aquello que tanto anhelamos y podamos desear el poder de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Es muy importante, es muy importante. En el momento que el Espíritu Santo está en nosotros, vamos a empezar camino al Calvario. Vamos a llevar la cruz. Nos van a poner corona de espinas y vamos a llevar a nosotros, como dijo el Señor, cada uno tome su cruz y siga. Porque muchas promesas nos han hecho, muchas cosas nos han dicho, pero de una cosa estoy seguro: que Cristo quiere poner en nosotros su poder a través del Espíritu Santo para que le podamos seguir, independientemente en el desierto en el que estemos. Cuando recibamos el poder del Espíritu Santo, vamos a ser testigos de Cristo, y ese día vamos a empezar a transmitirle a este mundo el amor de Dios. Ese día vamos a decirle al mundo que Dios es real, que Dios vive por los siglos de los siglos, que Dios es una realidad. No nos vamos a quedar quietos. Vamos a hacer que las cosas que nunca hemos hecho, empecemos a hacerlas. Vamos a ver cambios trascendentales en nuestro matrimonio y en nuestra casa. Y vamos a ver la gloria de Dios en medio de las dificultades y de los problemas. Vamos a hacer que empecemos a saborear y a palpar el reino de Dios en nosotros. Cada vez que le reclamemos a Dios, porque hoy muchos nos invitan: reclámenle a Dios sus promesas, como si Dios no las supiera. El día que reclames a Dios sus promesas, Dios le va a decir: yo te las voy a cumplir, pero primero reciba el poder del Espíritu Santo para que pase por el camino que yo he trazado, para que andes por la senda que yo he destinado para ti. Porque las promesas sí se las voy a cumplir. Las promesas se las voy a cumplir. Pero primero vas a caminar por donde yo quiero que camines, porque con Dios no podemos negociar. Con Dios, gracias, con Dios no podemos negociar. Con Dios no vamos a negociar, hermanos. Lo que nosotros necesitamos no es que Dios cumpla las promesas en nosotros,
Lo que necesitamos es poder vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Eso sí lo necesitamos. Por eso es necesario que le roguemos a Dios, que lo supliquemos a Dios. Si aún con lágrimas necesitamos, decirle: Señor, yo deseo que el poder del Espíritu Santo esté en mí para siempre. Y cuando quieras cumplir tus promesas, las voy a recibir. Y dejemos que la obra del Señor actúe en nosotros como Dios quiere, como Él ha pensado, como Él ha trazado. Cuando el Espíritu Santo, con su poder, empiece a hacer en nosotros, ahí vamos a comprender el Salmo 23:4. Y yo quiero que vayamos, para terminar, en el Salmo 23:4. Cuando el poder del Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros, el versículo número 4 del Salmo 23 va a ser una realidad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán alientos. Hermanos, solo podemos rogarle al Señor que venga sobre nosotros su poder para poder hacer su voluntad. Porque vuelvo y repito, y lo he dicho 5 veces, con Dios no podemos negociar. A Dios no le podemos exigir que cumpla las promesas en nosotros cuando Él sabe de nuestra situación. Sería tonto de nosotros recordarle las promesas a Dios. Lo único que debemos decirle: Señor, haz que venga el poder sobre mí para poder caminar por la senda que tú has trazado para mí. Y de las promesas, cuando tú quieras, Señor, cuando tú quieras. Hermanos, en el año 97 viví el peor año de mi vida, el año más difícil de mi vida. En el año 97 Dios pasó mi vida por el molino y yo lloraba delante del Señor y yo le rogaba al Señor que tuviera misericordia. Y ahora, cuando hacía este estudio y escribía, me podía sonreír, podía gozarme y de pensar que solo Dios en ese tiempo podía decirme: pero cuando venga el Espíritu Santo con poder sobre ti, ya verás lo que va a pasar. Y Dios ha sido fiel, y aunque no soy merecedor de ellas, ha cumplido lo que me prometió. ¿Y de qué forma lo ha hecho? No porque yo sea alguien, es porque Él es misericordioso y tremendo. No porque yo haya hecho algo, porque con Dios no podemos negociar. Es solo porque a Él le plació. Solo porque Él quiso trazar ese camino para mí. Porque en medio de la dificultad y del problema tan serio, Dios pudo conocer mi corazón y a la postre levantar mi vida. Podría decir muchas cosas, podría hacer muchos comentarios, pero yo le dejo la honra y la gloria al Señor porque no la quiero tocar. Porque la gloria y la honra le pertenecen a Él. Y Él se encargará de mostrar su gloria a través de nosotros para que le honremos, porque Él es el Rey. Porque Él está sentado en su trono, dispuesto a hacer que nuestra vida sea de Él y para Él, y que el carácter de su Hijo se forme para siempre en nosotros.